17 minutos de la mañana. El informe del defensor del profesor del sindicato AMPE Canarias alerta de que los casos de ansiedad y depresión han aumentado entre los docentes en el curso 2021-2022, especialmente entre los de secundaria y bachillerato, donde también se ha detectado un aumento de las agresiones al profesorado. En nuestra primera saludamos a Pedro Crespo González, presidente de AMPE Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestros estudios. Mucho gusto. Bueno, el primer titular que nos deja el informe es el incremento de la conflictividad en los centros escolares. ¿A qué achacan este crecimiento? Bueno, yo creo que, en primer lugar, cabe hacer notar que no es que la conflictividad sea generalizada en los centros, es decir, no es que no se pueda dar clase. Si son los casos que ponemos de manifiesto en el informe del defensor del profesor, son los casos de aquellos profesores, profesoras que sufren una agresión y que optan por llamar al servicio del defensor del profesor de AMPE. Es decir, son casos muy puntuales, ahora eso sí, muy graves. Es decir, y en relación al curso anterior, donde fueron 131 el profesorado que se puso en contacto con el sindicato, este año ha aumentado, como bien dices, a 141 casos en nuestra comunidad autónoma. ¿En qué etapa educativa se dan principalmente? En todas las etapas educativas, pero yendo a lo concreto, insisto, importante, ¿no? Son los casos de los que llaman a nuestro servicio. Es decir, intuimos que hay más casos, pero no tenemos constancia de ellos. Los que ponemos de manifiesto son los que llaman. Concretamente, atendiendo a los diferentes niveles de enseñanza, en educación infantil fueron 6, 33 en primaria, 77 en secundaria, 22 en la formación profesional básica y 3 en ciclos formativos. Eso en el curso 21-22. 21-22. ¿De qué tipo? Antes estaba diciendo que no son muchísimos, pero sí los que llegan a ser denunciados, ¿no?, por ese profesorado, sí son graves. ¿De qué tipo de incidentes estamos hablando? Ahí hay que diferenciar de dónde provienen las agresiones. Concretamente en este último curso de alumnado fueron 101, de ellos destacamos que 16, que es donde se produjo un aumento muy considerable, fueron por agresiones físicas, 25 por denuncias falsas y 44 por amenazas. Luego, a nivel de familia, padres o madres, 2 agresiones físicas, 25 denuncias falsas y 23 acusaciones carentes de fundamento. Y por último 4 de compañeros iguales, de otros compañeros del centro o equipos directivos. Uh-huh. El informe habla de este preocupante aumento de las agresiones físicas de alumnos al profesorado, pero también se dan entre alumnos. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que recogemos en el informe es lo que afecta al profesorado, no entre el alumnado. Pero que al final, Pedro, también se ven afectados los profesores, de igual manera, ¿no? Y tanto que nos hemos afectado. A eso sí que hay otras medidas que se llevan a cabo en los centros educativos y se consta con un servicio en cuanto al bullying entre alumnado, puesto en marcha por parte de la consejería con muy buenos resultados. Es decir, eso se da, por desgracia se da mucho más habitualmente que el de agresiones a docentes y bueno, evidentemente suelen coincidir muchas veces los casos porque la conflictividad cuando existe en un determinado aula, un determinado alumnado, pues se da hacia un nivel y hacia el otro. Uh-huh. Este año, lo acaba de nombrar, el informe del defensor del profesor a nivel estatal ha incorporado un nuevo apartado que es falsas acusaciones de alumnos que no tienen fundamento, pero que obligan al docente a demostrar su falsedad. En Canarias también se da. Sí. ¿Y de qué tipo, para entenderlo? ¿De qué tipo de acusaciones estamos hablando? Son situaciones muy graves, ¿eh? Es decir, son para nosotros casi que la física es lo más grave, obviamente, ¿no? Pero después están estas, pues porque crean mucha indefensión. Y estas acusaciones vienen por parte del alumnado y también por parte de la familia, de padres y madres. Por poner ejemplos, en cuanto a presuntos tocamientos por parte del profesorado, acusaciones de que se ha puesto una nota sin entender el por qué se pone, acusando de que se ha puesto porque se tiene manía al alumno, a la alumna,
y algunas incluso de que si me ha agredido, me ha acogido al niño o a la niña y tiene un moratón, cuestiones de estas que son de verdad situaciones muy, muy graves. Por supuesto que cuando se demuestre que hay alguna, seremos los primeros en que se denuncie y que se tomen todas las medidas. Eso por descontado. Pero el problema es que nos encontramos con acusaciones falsas que al final se demuestran vía jurídica, pero desde luego el calvario que tiene que sufrir el profesor o la profesora, yo no se lo deseo a nadie, pues porque siempre está en el ¿y será verdad? Y será verdad, y claro, eso es muy, 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 muy difícil de superar y ha conllevado en muchos casos a muchas de las implicaciones de salud mental a este nivel, pues, temas de ansiedad, por ejemplo, hablando del último curso. Claro, porque todas esas obviamente se investigan, no se dejan así al aire, ¿no? Todas se investigan. ¿Cuánto tiempo, precisamente por hablar de esa incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Incertidumbre para todas las partes, o sea, vamos a meter en esa incertidumbre a todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que se produce un tipo de denuncia falsa, una acusación falsa de este tipo, hasta que se verifica todo, ¿no? ¿Se verifica o no se verifica, ¿no? En este caso. Sí, cuando vamos vía jurídica depende de los juzgados. No suele tardar mucho. Si comparado con otros procesos judiciales, podemos hablar normalmente de 2-3 meses, suelen más o menos estar ya como mucho tiempo, estar ya con el dictamen. Insisto que son casos jurídicos, son casos puntuales, graves, y de los que sí que tenemos, vamos, al menos en lo que hemos llevado nosotros, el 100% se ha demostrado, por eso lo denominamos de esta forma, y cuando tabulamos los datos a la hora de recogerlos y hacemos el informe, van en esta línea. Todos han sido favorables y se ha demostrado que son acusaciones falsas. Y si se sigue esa norma, es decir, me refiero, se realiza una falsa acusación, luego se demuestra que efectivamente es falsa, ¿no? Y así se repite en tantos casos, eso no hace que, bueno, tanto padres como alumnos pues se lo piensen más de una vez, ¿no? El hecho de, pero si esto no lleva a ningún lado. Claro, de hecho es una de las razones por las que nosotros también queremos sacar a la luz pública esta serie de datos y hacemos público el informe del defensor precisamente para que socialmente se vaya tomando conciencia de la necesidad de esa colaboración entre familia y profesorado a todos los niveles, y viéndonos como colaboradores al profesorado de la educación de los niños y las niñas. En los casos que comentamos, lo triste, lo duro, digo, y de ahí las implicaciones en salud mental, es que el estigma queda. Es decir, aún demostrándolo y vía jurídica, además con todos los protocolos que llevan estos casos, que siempre es máxima protección al menor, como debe ser, por supuesto, pero después se demuestra que no, eso hay peritos y muchos sistemas que logran descubrir cuál es la realidad, ¿no? Del alumnado y también, insisto, de la familia, pero ahí quedó el estigma, y durante ese proceso de varios meses en los que está en vía jurídica todo, pues la situación en que vive el profesor, ahora es que estamos hablando ahora mismo y me vienen a la mente rostros concretos de compañeros y compañeras y han quedado algunos de ellos tocados, ¿eh? Es decir, gente muy vocacionada. Tengo en mente ahora un profesor de educación física de primaria en este caso, y que el hombre sigue de mal. Es decir, es que y no se ha podido incorporar, que lo tengo en mente, fue del curso pasado, uno de los casos precisamente de los que están aquí y estamos presentando, y muy mal, la situación es muy, muy compleja, desde luego. Pedro, si nos retrotraemos en el tiempo, pero bastante, antes hablabas de que hay casos, el típico, que yo creo que esos casos son, o esos comentarios son más viejos que tú y que yo, el profe me tiene manía, ¿no? Que lo decimos de manera jocosa, pero es que era la típica frase, sí. El profe me tiene manía. De eso, que era como lo habitual, una frase hecha prácticamente, ¿no? A lo que ocurre ahora, ¿por qué se ha dado esa evolución? Yo creo que ha cambiado la sociedad en general. La consideración social del profesorado, que es algo que desde AMPE demandamos muchísimo, se ha cambiado. Yo recuerdo en mi época, si un profesor o una profesora le mandaba una notita a mi padre diciéndole, mira, es que el niño hizo tal cuestión, ¿no? Vamos, la presunción de veracidad no había ninguna duda quién la tenía.
Es decir, el castigo lo tenía, que no digo que sea lo ideal, creo que tiene que haber diálogo y nada de autoritarismo, pero claro, es que a lo mejor se ha pasado de esa situación a la contraria. Si el niño o la niña le dice al padre o la madre, mira, es que pasó esto, lo que nosotros pedimos es, antes de tomar postura por parte de la familia, vamos a hablar, vayan a hablar con el profesor o la profesora, vean algo que parece obvio, pero es que en la mayoría de estos casos, cuando son familias, es que no, es que ya se da esa presunción de veracidad al niño o la niña, y primero hay que hablar, por ejemplo, notas que no entienden la familia, determinadas acciones que se toman, actividades que tiene que hacer el alumnado y que son siempre educativas, no son con un carácter coercitivo ni mucho menos. No, es que pregunten al profesorado. Cuando convocamos reuniones de padres y madres, el porcentaje de participación en edades tempranas es bajísimo. Es decir, es que se tiene que implicar la familia en la educación de los niños y colaborar, insisto. Sé que soy un poco pesado a lo mejor con el tema, pero es que estamos convencidos de que eso sería una de las cuestiones que ayudaría a que mejorásemos al final la educación. Con carácter general y los resultados que muchas veces se va por ahí, que parece como que tenemos que mejorar resultados y que eso sería el éxito escolar. Yo creo que el éxito escolar está en un aumento de esa colaboración entre otras medidas, ¿no? De colaboración de familia con el profesorado. Más diálogo, eso es fundamental. Me está sorprendiendo lo que está diciendo, la escasa presencia en esas reuniones. Vaya, me parece impensable, ¿no? O sea, siempre hay que hacer un esfuerzo por parte de la familia, incluso si uno de los miembros, los que sean, no pueden ir, enviar a alguien, pero Exacto. Que siempre haya ese diálogo, es la única manera de conocer la evolución y de poner pues medidas, ¿no? Tanto si va bien como si va mal, en cualquier caso, ¿no? Efectivamente, sin ningún lugar a dudas, pero es la realidad y por eso insisto que entrevistas como esta, diálogos como el que estamos teniendo, más que entrevistas como este que estamos manteniendo ahora, yo estoy convencido que pueden ir ayudando en esa línea, ¿no? Es decir, estamos para ayudar, el profesorado estamos para ayudar, ¿no? Y después, evidentemente, hay otra cuestión que sí que estamos totalmente convencidos que hay que ir mejorando y que tiene que ver de manera colateral con esto, que es la ratio. Es decir, no es lo mismo que en un aula de secundaria yo tenga 32, de tercero, de cuarto de la ESO, tenga 32, 33 alumnos, como hay hoy en día, que tenga 18, 20 alumnos. O sea, y no es porque el profesorado vayamos a trabajar menos, o sea, nuestro trabajo es igual, pero sí que podemos atender a esa diversidad, las diferentes realidades que tiene. Es que por ahí va en esto somos muy incidentes, el sindicato, y confiamos que en el acuerdo que firmamos el pasado mes de julio ya recoge esa posibilidad. Ha habido una reducción mínima en bachillerato de 35 a 30 y en primero y segundo de 30 a 27, pero tenemos que ir dando más pasos. Aunque sea con ese plan que planteamos nosotros, plan plurianual de reducción de ratio, pero hay que ir en esa línea y eso desde luego que va a contribuir. Eso facilitaría incluso también ese diálogo con las familias, es decir, pues se me ocurren casos, perdón, se me ocurren casos de familias que realmente no, pues digan, yo quiero ir a la reunión, pero ni mi pareja ni yo, nadie de la familia puede ir. Hay una manera de gestionar esa reunión en otro horario, en otro momento. Claro, si el ratio es menor, el profesor también puede hacer ese esfuerzo de decir, pues venga, vamos a ponerla en otro momento, ¿no? Con ustedes, porque sé que ustedes tienen esta problemática, por ejemplo, ¿no? Todo, porque al final todo es por el bien de la educación y del desarrollo, ¿no? De las niñas y los niños. Exactamente. Es que al final, más que llegar a una titulación, que por supuesto que es necesaria, es el cómo llega ese alumnado, cuál ha sido la evolución educativa de el aprendizaje que ha tenido ese alumnado. De hecho, con una de las cuestiones positivas de la nueva ley es esa incidencia en el aprendizaje competencial y va mucho en esta línea. Es decir, y eso no lo da, es decir, solamente el que se aprueben exámenes o se saquen determinadas notas. Eso lo da esa relación más cercana que podemos tener el profesorado cuando no tenemos esas ratios tan elevadas. Por eso insisto, y esto somos también muy pesados, muy incisivos en AMPE, en la necesidad de realizar un plan plurianual de reducción de ratios, poco a poco, porque somos muy conscientes que a nivel presupuestario es complejo llevarlo a cabo de forma rápida. Claro, por terminar precisamente buscando esas soluciones, ¿no? Esa manera positiva.
Ustedes proponen, entre otras cosas, por ejemplo, un mayor reconocimiento a la labor y la figura del docente, eso en primer lugar. También la necesidad de desarrollar una ley de autoridad del profesorado a nivel estatal y qué recursos hacen falta, porque claro, para todo esto hablamos de recursos, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que ahí nosotros no planteamos el que haya un aumento de profesorado en la línea de pues que haya más profesores para más profesores. No, nosotros entendemos que el aumento de profesorado tiene que ir principalmente a la reducción de ratios. Esa estamos totalmente convencidos desde AMPE que sería la medida. Lo que pasa es que no a corto plazo, pero sí a medio largo plazo, que mejoraría los resultados, pero además de manera grandísima, estamos convencidos. Y después hay otra cuestión que también y nos afecta mucho al profesorado, que es el tema de la burocracia que sufrimos. Nosotros nos desgasta muchísimo el tener que estar repitiendo, incluso tripitiendo determinados informes que tenemos que hacer, que bueno, respetamos y lo hacemos porque no nos queda otra, ¿no? Pero que son inútiles. Entonces, la reducción de la burocracia también es otra de las cuestiones que estamos convencidos que de forma colateral nos podría ayudar a dedicarnos más a lo que tenemos, a investigar, a estudiar cada caso, a tener más relación, que dices, con la familia. Si yo en la clase soy tutor de un grupo de tercero de la ESO de 18 alumnos o de 20 alumnos, es que tengo muchísima más capacidad de conocerlo, de ver también dificultades que puede estar pasando el alumnado, detectar determinadas cuestiones graves que muchas veces se nos pasa pues porque no tenemos capacidad, porque es que también la realidad en las aulas, esto que hablamos con carácter general, pero cuando llevamos a casos puntuales, casos graves de esto, cuando tenemos en un aula, y me viene a la mente una compañera no del informe sino del actual curso escolar, que ha sido agredida desde el principio de curso, es decir, con vejaciones prácticamente constantes que se intenta mediar por parte de las herramientas que se tienen en el centro, pero que no se logra. Y bueno, y la compañera está de baja médica. En el informe, hablando del curso pasado, esos fueron de ansiedad 73 casos, de depresión 20 y 27 de ellos conllevó baja médica. Es decir, yo creo que hay que ir en esa línea, hay que poner medios, como muchas veces comentamos, no ver como un gasto que tú decías, sino como una inversión. Exactamente, como una inversión. Es que ese es el planteamiento y ojalá nuestros políticos dejen de utilizar la educación como, por desgracia, muchas veces se utiliza y se dé ese paso a verlo como, pues eso, como una inversión de mejorar la sociedad al final. Como una inversión de futuro, porque estamos hablando de la educación de nuestras niñas y nuestros niños, o sea que totalmente es una inversión de claro. Futuro. Pedro Crespo González, presidente de AMPE Canarias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestra primera. Un placer, como siempre. Gracias.